Muy buenas tardes, Dios les bendiga, un gusto para mí saludarles nuevamente cuando nos reunimos para estudiar la palabra del Señor. Agradezco al Señor esta oportunidad que me permiten nuevamente retomar. Tengo que decir que la vez anterior, por tema de tiempo, de compromisos ministeriales, no pude realizar el estudio, pero igual tuvimos un estudio bastante bueno, gracias al Señor, los profesores de la Escuela Dominical en Reñaca, y agradezco al Señor. Fue una lección muy hermosa acerca de las 12 piedras. Tuvimos la semana pasada las 12 piedras que básicamente significan un recordatorio. Dios siempre quiere que nosotros nunca nos olvidemos de lo que Él hizo en favor de nosotros. Para ellos fue una experiencia hermosa de saber de que el Señor hace lo imposible. A nosotros nos exige hacer lo posible. Le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Y el Señor hace todo aquello lo que nosotros no podemos hacer. Así sucedió con ellos, así sucedió con el paso del Jordán, de todas las huestes, todos los guerreros, todas las tribus pasaron ya a posesión de la tierra prometida. Todavía no hemos llegado a la toma de Jericó, pero estamos en este intermedio. Todos sabemos que Jericó y sus habitantes y todos los habitantes de Canaán estaban totalmente temerosos, y era una ocasión muy especial para que ellos pudieran tomar la tierra prometida que Dios les ha dado. Era el mejor momento. Todos ellos tenían mucho miedo, pero aquí hay una pausa, y es la pausa que vamos a ver ahora, y que lleva por título Una generación sin pacto. Y ahí Dios hace algo con el pueblo de Israel. Pero antes de seguir más adelante y antes de dar lectura a la palabra del Señor, vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos bendiga en esta oportunidad. Amado Dios, Padre Celestial, gracias le doy, Señor, en esta hora. Me permite, Dios amado, poder hablar de estas cosas grandes, gloriosas y benditas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque cada vez que miramos, leemos en estas páginas de esta tu palabra, Señor, siempre late en nuestro corazón que el mismo Dios que abrió el mar, que detuvo las aguas del Jordán, que hizo que las murallas de Jericó se derrumbaran por sí mismo, es el mismo Dios. Señor, te damos gracias, te alabamos y bendecimos tu nombre, y te rogamos, Dios mío, que nos ayudes una vez más para comprender esta lección que usted ya tiene preparada para nuestras vidas. Bendiga cada iglesia, cada pastor, cada pastora y hermanos también que comparten estas lecciones. Te ruego que para ellos sea una bendición, Señor. Ahora te pido, Dios mío, tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias al Señor. Bien, vamos entonces a lo que es la lectura de este pasaje que está en el libro de Levítico, en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 2 al 7, dice nuestro expositor, pero nos vamos a tomar un tiempecito, ¿no?, para leer desde el versículo 2 hasta el 2. En el nombre del Señor Jesús. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar,
Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. Hasta allí la lectura bíblica. Los versículos siguientes corresponden a la próxima lección. Así que, bien, gracias al Señor tenemos esta lección que, como decía yo en la introducción, hay que recordar que ellos, una vez que cruzaron el Jordán, que hicieron este monolito, este recordatorio, ellos estaban en la mejor condición para poder atacar a su enemigo y tomar la tierra, porque ellos tenían mucho miedo en realidad. Dice la escritura en los versículos el versículo 1 que no leímos del capítulo 5 lo dejé aparte porque quiero referirme a la situación que estaban viviendo ellos. Dice que cuando los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, del occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ello delante de los hijos de Israel. Es decir, en otras palabras, ellos estaban temerosos, tenían miedo. Era, como digo yo, la ocasión precisa, oportuna. Cualquier comandante, cualquier general de división, de ejército, sabría que era el mejor momento, el mejor tiempo para poder realizar este ataque, que no importa que no haya sido por sorpresa, pero ellos estaban tan amedrentados que ellos seguramente no iban a poder resistir. Pero aquí encontramos, ¿no es cierto?, en este capítulo 5 que Jehová le dijo que no, no. Ellos tenían que tomarse un tiempo y como leímos aquí en la escritura, Jehová le dijo a Moisés: tienes que circuncidar al pueblo, tienes que circuncidar al pueblo. El título de esta lección se llama Una generación sin pacto. ¿Por qué? Porque la circuncisión es la señal del pacto. El pacto es una ceremonia, es un pacto que se hace entre dos partes, entre dos personas, podríamos decir así. eh, y fundamentalmente existen dos tipos de pacto, uno incondicionalmente y otro condicionalmente. Entonces, ¿cuál era el problema que había aquí con esta nueva generación nacida en el desierto? Bueno, la escritura así lo explica. En la lectura bíblica usted tiene claramente que él tenía que circuncidarlo, ahí le llama a la Biblia por segunda vez, no es que fueran circuncidados dos veces, no, una persona puede ser circuncidada una sola vez, es, ¿no es cierto?, quitar el prepucio en los varones, al octavo día de ser nacido, a pesar de que una circuncisión puede realizarse en cualquier edad, aún sobre los 40, los 50 o los 60 años. Pero el pacto, la señal del pacto tenía que ser al octavo día. ¿Por qué al octavo día? Porque simplemente hoy se sabe que al octavo día de nacido el bebé varón es cuando la sangre tiene la mayor capacidad de coagulación, es decir, no va a haber mucho sangramiento.
Va a haber, por cierto, pero al octavo día el cuerpo humano en el varón tiene la mayor capacidad de coagulación. Así que al octavo día se tenía que realizar este rito, esta señal del pacto. Todos los pactos en la Biblia, adánico, Noé, el pacto davídico, todos los pactos tienen una señal. El pacto de Noé, por ejemplo, la señal es el arco iris. Ahí él dejó. Todos los pactos tienen una señal. Y para el pacto mosaico, para el pacto abrahámico, así se llama, el pacto que Dios hace con su pueblo, con Abraham, cuando lo llama y lo saca de la tierra de Ur de los Cardeos, entonces él hace un pacto con Abraham y con sus descendientes. Y en ese pacto, bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero en este pacto que estamos hablando acá, y que es una generación que no tiene pacto. ¿Por qué? Porque no habían sido circuncidados. Entonces, en este pacto, ¿no es cierto?, en este acuerdo entre dos personas, es un acuerdo que obliga a ambas partes, un pacto condicional o bilateral entre dos partes, es un pacto que obliga a las personas, obliga a las partes al cumplimiento del pacto. Están obligados a cumplir. Ambas partes se comprometen para cumplir ciertas condiciones, ¿no? Y si una de las partes no cumple lo que le corresponde, entonces finalmente el pacto se rompe y ninguna de las partes va a cumplir y es un pacto fallido, por decirlo de alguna manera, que no sirve. Pero también está el pacto incondicional, que este es un pacto en que ciertamente se le puede llamar es unilateral, de una sola persona. Es un acuerdo también entre dos partes, pero solo una de ellas tiene como la obligación de cumplirlo. Si la otra no lo cumple, no pasa nada. Pero hay uno que sí tiene que cumplirlo. Y el pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto incondicional. Es un pacto incondicional. Aquí es Dios quien realmente cumple su pacto. Es como el texto que nosotros muchas veces decimos que Dios es fiel y nosotros somos infieles. Y eso, ¿por qué pasa eso? Porque Dios es Dios, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él lo promete, porque en este pacto hay promesa, lo que Él promete, Dios lo cumple, porque Él es Dios. Entonces, en este pacto abrahámico, en este pacto del cual está hablando la lección, del cual estamos hablando aquí en el libro de Josué, donde lo que él hace, vuelve a circuncidar a todos esos varones que por 40 años no habían sido circuncidados, eran incircuncisos. ¿Por qué? Porque realmente los que habían salido dice que estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Ahora, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto, que estaban circuncidados, dice, fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra, porque la tierra prometida estaba dentro del pacto. Entonces ellos, al no cumplir, entonces ellos murieron todos en el desierto, ¿no? Murieron todos en el desierto. Entonces, como estamos mirando un poquito acerca de lo que significa el pacto, ¿no es cierto?, abrahámico, que ya dijimos es un pacto incondicional. Se encuentra en Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Lo vamos a leer así rapidito en realidad. En Génesis capítulo 12 dijimos, por aquí está, del 1 al 3, es una lectura que nosotros conocemos muy bien, porque siempre estamos señalizando, siempre estamos citando este pasaje. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, que finalmente se la iba a dar, ¿no? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeron maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, de la tierra. Entonces, podemos decir realmente que este pacto en resumida
palabra básicamente tiene que ver con que él iba a ser el padre de muchedumbre, iba a ser el padre, ¿no es cierto?, de mucha gente. De hecho, le cambia el nombre, ya no te ibas a llamar Abraham, sino te ibas a llamar Abraham, que es padre de mucha gente, de muchedumbre. Entonces, eso es parte del pacto. Lo segundo, que le daría una tierra, le dice, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te daré, que yo te mostraré. Entonces, dentro del pacto también está la tierra. Esa tierra que tú pisas, te la daré a ti y a todos tus descendientes, aunque le dice el Señor más adelante de ese capítulo que leímos, ten por cierto que tus descendientes van a ser esclavos por 400 años, pero luego volverán a esta tierra. Eso estaba dentro del pacto. Y lo tercero, que también es muy importante, donde también nosotros somos bendecidos, te bendeciré a ti, bendeciré a todas las naciones, en ti serán benditas todas las naciones, en su descendencia, es decir, en la descendencia de Abraham, y hablamos específicamente de Jesús, que es de la tribu de Judá, descendiente directo de Abraham y de toda esa gran nación que es llamada en el tiempo de Jacob, es llamado Israel. Entonces, además tiene otras condiciones también personales para él porque le dice, te daré un nombre muy conocido, ¿ah? Serás conocido y bueno, Abraham es padre de naciones. Su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo o como la arena de la mar. Entonces era una tremenda bendición porque hay que conocer de que en ese tiempo su esposa era estéril y cuando él tenía 100 años y su esposa 90 años, Dios le dio un hijo, Isaac. Entonces es importante considerar esto. La ceremonia que se hace para este pacto, ¿no es cierto? Siempre hay una ceremonia, ¿no? Para un contrato, alguien va a comprar una casa, entonces se citan y hacen una ceremonia. Los países hacen lo mismo cuando hacen convenio, cuando hacen contrato, hacen exactamente lo mismo. Está en el capítulo 15. No me voy a referir mucho a los detalles que hay en esta ceremonia del pacto que Dios hace con Abraham, ¿no es cierto? Donde él le vuelve a repetir. Eh, entonces vemos que después de que Abraham recupera a su sobrino Lot, bueno, podría haber motivo que Abraham tuviera mucho miedo porque finalmente se estaba haciendo de enemigos. Aquí él dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? Las que él vino y recuperó a su sobrino. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham y le dijo, Señor Jehová, ¿en qué me darás, siendo que aún así ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará, sino no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Luego más abajo el Señor le dice, le pide el Señor, eh, le habla acerca del cautiverio y finalmente ellos allí tienen una ceremonia donde él le pide que trajera algunos animales. Aquí dice una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino, y todo eso lo tomó y lo partió por la mitad. Y según la costumbre de ese tiempo, ¿no es cierto? Entendemos que habían los dos que entraban al pacto tenían que pasar por entre los animales, pero aquí Abraham se quedó dormido en un sueño profundo y solamente Dios pasó por entre medio, y eso confirma que es un pacto eh, incondicional. Dios iba a cumplir su pacto y lo vemos hoy en día a través de la vida del pueblo de Israel. En infidelidades, sin embargo, Dios siempre dejó un remanente para cumplir su pacto aún hasta el día de hoy. Es decir, la nación actual de Israel todavía tiene grandes promesas que se van a cumplir en el futuro.
Entonces, aquí, como digo, en el capítulo 15 tenemos la ceremonia y aquí solo Dios se compromete en su promesa, porque aquí hay promesas. Dios pone promesas y son las que ellas cumplen. El pacto abrahámico consistía básicamente, como dije ya, en ser un padre de una gran nación, de muchedumbre, en que también la promesa de la tierra prometida que todos hablamos, que todos conocemos, vamos a la historia, a la lectura bíblica, estamos a las puertas de que el pueblo de Israel, lo que separaba el Jordán de la vida pasada, ahora ellos iban a entrar a una nueva vida, a una nueva tierra, y que por cierto se estaba cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham de este pacto, donde la señal de la circuncisión era sumamente importante. Por eso usted verá, ¿no es cierto?, acá, bueno, en la lectura bíblica, eh, en el título, la generación sin pacto, hay que hablar del pacto, pero las dos partes hablan del maná. Entonces vamos a tratar de llegar allí, ¿no es cierto? Eh, entonces, estaba diciendo yo que el pacto abrahámico consistía básicamente en esta gran muchedumbre, esta gran nación, en la tierra prometida que le iba a dar y la bendición, ¿no es cierto?, que ellos tenían, en el cual su descendencia, en esa íbamos a ser bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque todos sabemos que Jesús es el Salvador del mundo. Entonces este pacto incluía, como digo, los descendientes, eso tenemos que tenerlo claro, la promesa de la bendición la circuncisión era la señal del pacto. Por eso tenían que circuncidarse. ¿Cómo ellos iban a entrar a la tierra prometida, que era parte del pacto, que era de la promesa, si ellos no estaban circuncidados? Ellos no tenían parte, no tenían derecho a eso. ¿Ya? Y eso es por eso que el Señor los mandó a circuncidar. Aquí dice, ¿no es cierto?, lo que hemos leído, y dice aquí, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino, porque no habían sido circuncidados por el camino. ¿Ya? Eh, Dice además, Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, hasta hoy. El oprobio de Egipto, ellos eran, acuérdese, ellos eran esclavos, eran hijos de esclavos, en Egipto fueron esclavos. Y Josué, ¿no es cierto? Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. ¿Ya? Celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Ya? Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Fueron 3 días. Fueron 3 días que ellos tuvieron que esperar para ser sanados. Es sumamente importante esta operación de la circuncisión, de la circuncisión. eh, en el Nuevo Testamento nos habla que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, porque Dios habla de la circuncisión del corazón, sacar la malicia, el pecado, la inmundicia del corazón del hombre, que es lo que nosotros por misericordia hemos sido. Nosotros no somos circuncidados en la carne, sino somos circuncidados en el corazón. Espiritualmente, cuando el hombre rechaza, el hombre nace a la vida de Dios y un salvado, sucede eso. Y además tenemos nuestra Pascua. También Jesús es nuestra Pascua. Él cuando levanta la copa y toma el pan, y lo señala como símbolo del sacrificio, que él iba a ser entregado, que su cuerpo iba a ser partido como partió el pan y que su sangre iba a ser derramada en nuestra Pascua. Lo que hacen ellos acá en Gilgal es exactamente lo mismo, es la figura de lo que nosotros tenemos hoy en día en el Nuevo Testamento. Entran a una comunión con el Señor, están santificados, están preparados, ahora pueden guerrear. Ellos podrían haber hecho esta ceremonia
esta circuncisión al otro lado del Jordán. Pero no, la hicieron en la tierra prometida. Lo hicieron ahí a las puertas de la tierra, en los llanos de Moab, frente prácticamente allí a la lejanía, me imagino, se podía ver las murallas de Jericó. Ellos estaban indefensos, ellos estaban débiles, ellos estaban, ¿no es cierto?, con todo el dolor y el ardor, porque eran gente, no eran niños, eran gente adulta, podrían tener 40 años, 35 años, eran guerreros fuertes y valerosos, pero iban a ser circuncidados, y no es lo mismo circuncidar a un varón adulto que a un niño. Entonces, para el enemigo también eran presa fácil, y ellos tenían que confiar en el Señor, que el Señor los iba a guardar durante ese periodo en que podrían los enemigos haberlos atacados. Pero no, allí ellos tenían que confiar en el Señor, que el Señor los iba a guardar. Entonces es muy interesante lo que estamos mirando hasta aquí acerca de este proceso, ¿no es cierto? Por eso que dice aquí, los hijos de Israel acamparon en Gilgal, celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó, y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Estaban ahora recibiendo la bendición de la tierra prometida. Acuérdense que la tierra prometida era una tierra que fluía leche y miel. Leche y miel. Nosotros podemos ver acá, por ejemplo, en este pasaje, en que el Señor les había, ustedes conocen la historia de los espías, ¿no? Es una historia un poco triste también, porque los espías que envió Moisés a recorrer la tierra, y ellos recorrieron la tierra en el capítulo 13 del 17, ¿no es cierto? En adelante, ese, donde ellos fueron. ¿Cuál era la idea? La idea era recorrer Canaán, subir al Neguer, subir al monte, observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si son pocos o muchos, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son sus ciudades. Eso tenían que hacer los espías. Tenían que ver cómo es el terreno, si era fértil o era estéril, y les pidieron que trajeran una muestra del fruto de la tierra. Ellos dicen acá en esta palabra, dice la escritura, que cuando ellos subieron y estuvieron en esa tierra, llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron entre dos en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés, y ellos dijeron y les mostraron el fruto de la tierra, ¿ya? Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta ahí no voy a dejar el informe, porque de ahí para allá ellos dan un informe pésimo, en realidad, pésimo. Entonces tenemos que decir que ellos, en este versículo donde dice aquí, que ellos comieron el mismo día espigas nuevas, tostadas, ¿ah? Y el espigas nuevas, tostadas, y comieron del fruto de la tierra. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, en esta lección aquí, aquí la importancia de por qué cesó el maná, por qué el maná cesó. Dice la escritura que eh, según el texto bíblico, en esta parte de la lección, sabemos que el maná fue el alimento de los nobles. En otra escritura dice que es el alimento de los ángeles. Pero ese fue un milagro extraordinario en realidad. Ellos llegan al desierto, y cómo una nación, un pueblo de más de 2 millones de personas puede alimentarse. Y pueden estar fuertes y robustos. Nadie se muere de hambre. ¿Por qué? Porque el Señor todos los días, todas las mañanas, el Señor les entrega este alimento, este maná celestial. ¿Ya? Este maná celestial. Entonces era muy importante lo que nosotros vemos acá en esta lección. ¿Sabe usted que también ellos tenían que ser probados con el maná? El maná fue una prueba para ellos, porque caía un día y ellos tenían que recoger la porción de ese día.
Usted entenderá que una nación, un pueblo, una familia en medio del desierto, donde no hay absolutamente nada, no hay un negocio donde comprar, no hay un supermercado, tampoco la tierra era fértil para comer de los frutos de la tierra. Entonces los prueba el Señor. Entonces el asunto era, si Dios me dio hoy, ¿me podrá dar mañana? Entonces nadie tenía que recoger más porque todo lo que quedaba para el otro día se iba a gusanar. Entonces ellos tenían que recoger la porción diaria que Dios les iba a dar. Y cada día era probado. Yo creo que ya con el correr del tiempo ellos estaban seguros que Dios le iba a dar el maná. El día viernes, la víspera del sábado, ellos tenían que recoger el doble y ahí no se le agusanaba. Y ellos podían tener para el otro día porque el sabbat no caía el maná, volvía a caer el primer día de la semana, el domingo. Lo digo en el calendario que tenemos nosotros. Entonces era una tremenda prueba que ellos tenían en realidad. Ciertamente, como digo aquí, eh, en esta palabra que nosotros tenemos en el capítulo de Éxodo, capítulo 16, dice la escritura, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí que sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? No sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged cada uno según pudiere comer un gomer por cabeza según la necesidad que ellos tenían, ¿no? Entonces es importante cómo el Señor proveía para ellos este alimento. Es decir, ellos tenían el maná a pedir de boca. El Señor prácticamente les servía a ellos porque ellos salían de su tienda y ¿qué es lo que encontraban ahí delante de ellos? El alimento, el maná. Por 40 años ellos fueron, ¿no es cierto?, alimentados por este maná. Entonces, este pueblo, ¿no es cierto?, que había salido, que ya había recorrido los 40 años, ya, que no habían sido circuncidados, en primer lugar, él tuvo que circuncidarlo. El que se negara a ser circuncidado no tenía derecho a la tierra prometida, no tenía derecho a los frutos de la tierra prometida. No quedaba fuera del pacto, por eso era muy importante. Recuerdo que Dios se enojó mucho con Moisés. Con Moisés se enojó cuando él no circuncidó a su hijo. En el Éxodo capítulo 4 usted encuentra esa historia en el 24 hasta el 26. Éxodo 4, léalo usted y vea la gravedad del pacto, lo importante que era el pacto. Entonces esta nueva generación ellos tenían que cumplir con esta parte del pacto para estar dentro del pacto. Ahora, para estar dentro del pacto tenían que circuncidarse, pero ya estando en el pacto, entonces Dios ese era el único que tenía que cumplir y yo creo que Dios las cumplió con cabalidad. A pesar de toda la historia de Israel y historias tristes que hemos leído en el libro de Jeremías, en el libro de cuando fueron deportados, llevados cautivos, entonces en todo eso nosotros podemos ver porque después el pueblo volvió y reconstruyó la ciudad y restableció el culto. Entonces Dios siempre ha dejado esa maná. Entonces ese maná, digamos, siempre esa alimentación y ese sustento para su pueblo. Si los mantuvo por 40 años en el desierto, ahora Dios iba a usar otro método, otro medio, en la cual también ellos tenían que confiar que esa tierra iba a producirle a 100 por 1, que nunca les iba a faltar el alimento y su producción iba a ser enorme, nadie se iba a morir de hambre. Esta generación, como le llama aquí la generación del maná, después que ellos se circuncidaron, dice la escritura que ellos comieron. Y el maná dice, después que ellos empezaron a comer del fruto de la tierra, cesó al día siguiente después que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná.
Nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esa es la frase que se repita. Nunca más ellos comieron maná, nunca más el maná cayó, ¿no es cierto?, del cielo. Ahora iban a recibir la bendición de Dios, la provisión de Dios a través de la tierra que el Señor les dio, una tierra fértil, una tierra regada, una tierra que fluía, que producía leche y miel. Es un término para, algunos dicen que la miel no es como la miel que nosotros pensamos. Los dátiles, no sé si usted ha comido dátiles, pero son muy dulces y son muy exquisitos en realidad, un fruto que acá no existen en realidad, pero son muy ricos en realidad y muy dulces, muy dulces. Entonces nosotros podemos ver acá en este tema, em, en que el Señor nos muestra que ellos empezaron a comer y que el maná que lo había alimentado por 40 años había cesado. Lo primero y más importante para Dios, y así se lo comunicó a Josué, era el pueblo tenía que circuncidarse. Y allí está la relación, ¿no es cierto? Porque después la lección nos habla del maná. Por eso nos habla del maná, porque allí termina, en realidad, termina este proceso de los 40 años. Y ahora comienza que la promesa de la tierra prometida, la promesa de comer de la tierra, la promesa de vivir en la tierra, disfrutar de la tierra que Dios les había dado, les había dado. Eh, y prácticamente si ellos no se circuncidaban, porque algunos, usted puede hablar de la lección del, aquí hay como dos temas en realidad, discúlpenme, pero hay como dos temas, porque o hablamos de la circuncisión y la Pascua, lo que significa esa consagración para Dios, ¿ya? Para comenzar a tomar y conquistar la tierra, o hablamos del maná, que el maná aquí está terminando, es como terminar una etapa y comenzar otra mejor, otra mejor. Acuérdese que ellos ya muy temprano decían, estamos hastiados de este pan, ya no queremos comer maná. Entonces, qué mejor poder tener una tierra con tantos productos. Hoy en día, en la actualidad, Israel es un productor de la tierra, es un productor. Los kibús, una palabra que conocimos hace no mucho tiempo, ¿no es cierto? Que donde lamentablemente los enemigos de Israel ingresaron al territorio, burlaron la frontera, la seguridad, la guardia, y cometieron asesinato a más de 1000 personas, si no recuerdo, y entraron a los kibutz. Los kibutz son haciendas que comenzaron muy temprano en realidad, antes de la Segunda Guerra Mundial, por ahí, y era gente que comenzó a producir la tierra. Hoy en día, como digo, el huerto de Europa y de gran parte de esa zona está en Israel. Ellos producen naranja, producen fruta en enormes cantidades. Entonces vemos que la tierra es una tierra bendecida y ellos tenían que disfrutar y vivir de esa tierra bendecida. Aquí la lección dice que ya no sería Dios de los padres, que ha provisto todo a sus ojos, deben reconocer que la fe de sus padres no es suficiente. En la segunda parte dice que durante 40 años Dios solo alimentó a su pueblo con el maná, pero cuando comieron del fruto de la tierra prometida, el maná cesó, la provisión de Dios ahora venía a través del trabajo y el esfuerzo del pueblo. O sea, ellos tenían que trabajar la tierra, de ahí vienen, ¿no es cierto?, las primicias y lo que ellos tenían que traer, en fin. Dice, pero Dios nos llama a trabajar y a esforzarnos por lo que Él nos ha preparado. Importante recordar que la provisión de Dios es de acuerdo con las diferentes etapas de la vida. Él siempre está presente y es fiel para proveer. Debemos confiar en Dios. Ese es un tema importante en la confianza que ellos tenían en el Señor. En el desierto Dios los alimentó. En la tierra prometida Dios les proveyó. Les proveyó, hizo que su trabajo y su tierra
produjera 100 por 1 y nunca más ellos iban a sufrir hambre. Entonces, es importante que en esta parte de la historia del pueblo de Israel, acuérdese, ellos están a punto de comenzar a tomar la tierra en posesión. Habían enemigos, pero el Señor dice, Él iba a pelear por ellos, llevaban, ¿no es cierto?, el arca del pacto, la presencia de Dios al campo de batalla y ellos tenían victoria en el Señor, en el Señor. Entonces, en esta parte de esta lección, de este tema, el maná que caía del cielo, que era un regalo de Dios, eh, de un Dios bueno y misericordioso, que se preocupó de su alimentación, de su sustento, que les llevó el pan a su propia mesa, ahora el maná había cesado justo delante de ellos. Así que es una lección muy hermosa, muy bonita. ¿Cuándo y dónde cesó de caer el maná del cielo? En Gilgar, donde ellos comenzaron ahora a comer del fruto de la tierra prometida, porque ahí está el énfasis, en Gilgal. Allí ellos comenzaron a comer del fruto de la tierra, eh, y pudieron ellos gustar de la abundancia de la tierra, ¿ya? Ahora tenían que sembrar, ahora tenían que cosechar, pero principalmente por sobre esa labor, ellos tenían que seguir confiando en Dios como su gran proveedor, como es nuestro Dios con nosotros también, ¿no? Usted sabe que Dios siempre se ha preocupado de los afanes de la vida. Los pajaritos no siembran, no hilan, las flores del campo. Usted sabe lo que dice el texto allí. No valéis vosotros más que los pajaritos y ninguno cae en tierra, ninguno se muere de hambre. Para nosotros también el tiempo que vivimos en el Señor debe ser un tiempo de confianza en las vacas flacas, en las vacas gordas. Aunque los labrados nos den mantenimiento con todo, yo me alegraré en Jehová. Entonces, nosotros también lo mismo, en el desierto o en la tierra prometida, Dios siempre va a ser nuestro proveedor, siempre el Señor se va a preocupar de nuestro sustento. Hasta aquí Dios lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con usted, lo hará con los fieles. Que el Señor nos bendiga en esta hora, que esta lección que tenemos en esta pausa, en este paréntesis, digo yo, el peregrinaje sufrido por el desierto y la toma y la conquista y la posesión de la tierra prometida. Ellos tienen que circuncidarse, celebrar la Pascua, consagrarse al Señor, prepararse para la gran batalla que se aproxima, prepararse. Dios va a hacer algo grande y glorioso con ellos. Preparaos porque Jehová, santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y los que creen en el Señor saben que el Señor cumple sus promesas. También nosotros tenemos la promesa de la tierra prometida. Nosotros estamos a las puertas también de que el Señor venga y como Él dijo, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, morada. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Nosotros también estamos a las puertas de lo que sería nuestra tierra prometida, nuestra Canaán celestial. ¿Y en qué proceso estamos? Si nos vamos a este libro que hemos estado estudiando, en el proceso, ¿no es cierto?, de santificarnos delante del Señor. Entonces el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Ya pasamos el Jordán también en forma simbólica, sin espiritualizarlo mucho, significa la muerte y la vida, el hombre viejo y el hombre nuevo. Entonces Dios nos bendiga en esta hora, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, esperando que esta lección sea una lección hermosa para este fin de semana. Saludo cariñosamente a mis pastores si tienen tiempo de ver las lecciones. Sé que muchos de ellos ya están camino, muchos de ellos ya están trabajando en la comisión de Santa Cena. Que el Señor me los guarde, los libre de peligro, de accidente y sean motivo de mucha bendición en cada una de las iglesias, tanto los que imparten la cena como los que reciben la cena del Señor. Hebreos 10:39 en este texto dice: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no
agradará a mi alma. Es el texto de Hebreos 10:39 para esta lección. Perdón, es 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y allí está Israel, ¿no es cierto? Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, para Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza.